Hola, sí, ¿cómo están? ¿Verdad? Dios les bendiga otra vez nuevamente. ¿Verdad? Vamos a ver si hacemos otro video con la ayuda del Señor para, ¿verdad? Introducirles en lo que es la palabra. Y vamos a continuar con, ¿verdad? Solamente, este, es bueno hacer como un medio diagrama, ¿verdad? Para más o menos, ya saber en qué tiempo, obviamente, pues ya sabemos de que nosotros los hijos de Dios, los cristianos, vea lo que creemos en Cristo, obviamente estamos en un tiempo, podemos, podemos decir, aunque aquí es el Antiguo Testamento, y si puedo encontrar uno que funcione estaría bien, pero el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí, como siempre lo he dicho, de aquí nació Jesús, aquí nace Jesús, ¿verdad? Nace Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús muere, ¿verdad? Este, este tiempo, ¿verdad? Este tiempo, podemos decir, de aquí hasta aquí, le podemos llamar tiempo, tiempo, tiempo. Yo no sé si la cámara, porque esto está un poco no, pero no creo que se va a ver bien, pero tiempo transitorio. ¿Verdad? Se le puede llamar tiempo transitorio. ¿Por qué se le puede llamar tiempo transitorio? Es la pregunta, ¿verdad? Eh, simplemente, ¿verdad? Simplemente, ninguno de estos funciona. Tengo que quizás buscar más de lo que tengo aquí nuevo, porque yo no sé si era la calor que los molesta. Tiempo, tiempo transitorio. Transitorio. ¿Verdad? ¿Por qué tiempo transitorio? ¿Verdad? Podemos decir. ¿Verdad? Eh, el caso es de que como que a veces no pensamos nosotros cuando nosotros leemos las escrituras, no meditamos, ¿verdad? Eh, ¿por qué? ¿Por qué tiempo transitorio? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. De aquí podemos decir que empieza lo que es el nuevo, podemos decir un poquito más acá, porque verá, después de que murió Jesús fue rápido. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ok.
Tiempo transitorio, tiempo transitorio, ¿ve? Aquí nace Jesús, aquí nace, nace Jesús, ¿verdad? Después de que nace Jesús hay un tiempo transitorio, podemos decir. ¿Por qué le decimos tiempo transitorio? Porque Jesús estaba tratando con dos cosas aquí. Estaba tratando hacia la venida a un nuevo pacto, a la entrega de sí mismo a un nuevo pacto, ¿verdad? Este, la entrega de sí mismo, ¿verdad? Por la voluntad del Padre, porque lo había mandado el Padre a Jesús a que moría por nosotros, a un nuevo pacto, y ese nuevo pacto iba a redimir a toda lengua y nación, ¿verdad? Entonces, cuando el Nuevo Testamento empieza aquí, entonces aquí todavía Jesús estaba tratando con la ley. Hay algunas cosas del Nuevo Testamento que aplica a la iglesia, pero otras cosas que no. ¿Verdad? Uno de los ejemplos es Jesucristo dice, y vendrá el rey y juzgará a todas las naciones. ¿No? Las naciones, cuando dice a todas las naciones, no sé, la iglesia. Pero cuando dice, estaba, le agarraba a los fariseos y les decía a los fariseos, ¿verdad? Ustedes son, vea, fariseos hipócritas que hacen esto y esto y esto, tratan la manera de poner grandes a los otros, pero ustedes no tratan la manera de llevar con un dedo. Entonces, él está hablando directamente con los fariseos de ese tiempo. Hay que entender estas cosas. Eh, y entonces hay muchas cosas que Jesucristo las hizo bajo la ley porque tenía que estar, ya él como judío tenía que cumplir la ley. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Luis y Nuevo Testamento, de ahí nace la gracia y es donde ya vienen, que es, podemos decir, ya que después de la muerte de Cristo, muere Cristo, resucita, ¿verdad? Y allí empieza el inicio porque se da cuando la Biblia dice que el velo del templo se rascó de dos partes, en dos partes, de arriba hacia abajo. No dice de abajo hacia arriba, dice de arriba. Que indica que la majestad de Dios, la gracia de Dios venía de arriba, de abajo y rompió el templo en dos. Entonces se rascó en dos. Eso quiere decir que la gracia de Dios entra, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza, pero el Nuevo Testamento no empieza, empieza aquí, ya cuando Jesucristo dio su vida por nosotros, resucitó de los muertos, ahí está la victoria, pero inicia podemos decir que ya el verdadero inicio del Nuevo Testamento se da en Pentecostés, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Estaba Juan, ¿verdad? Estaba Pedro, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Estaban unánimes y vieron, ¿verdad? Y dice la Biblia que empezó Pedro a predicar y de toda tribu y lengua, ellos podían entenderle a Pedro, ¿verdad? Lo que Pedro estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, ese no era el don de lenguas, ¿verdad? Ese es simplemente las lenguas. Hay que entender eso. Entonces, desde ahí sale el nuevo Testamento y empieza con la misión, ¿verdad? Que Cristo le había encomendado y ya Pedro ya había sido discipulado y por muchos, por 3 años y medio, y empiezan estos siervos. Ya se encuentra el Señor a Pablo para que le sirviera. Entonces, viene Pablo y inspirado por el Espíritu Santo completa las 13. Ahí se completa el Nuevo Testamento y más ya con el Apocalipsis, que es un libro que ha sido de mucha, podemos decir, en los tiempos de primitivos, con mucha controversia también, porque los quitaban del canon, los quitaban del canon, antes que ya decidieron dejarlo. Pero sí, ha habido mucho, podemos decir, el Nuevo Testamento no empieza cuando nace Jesús. Este es uno de los problemas que se ha cometido. Sino empieza después de la muerte de Jesús, empieza el primer inicio, cuando ya se da el de inicio inicial, como podemos decir, oficial, en el que te conté, en el derramamiento del Espíritu Santo. De todas maneras, lo que les quiero decir es una breve introducción aquí, ¿verdad? Para que miremos
que si estudiamos algunos versículos de acá, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Verdad? Tiempo transitorio. Porque, por ejemplo, eh, que Jesucristo fue ejecutado cuando él estaba hablando con los fariseos, en muchas áreas. Que los, ¿verdad? Lee la palabra de Dios, unos versículos en la primera de Corintios, ¿verdad? Eh, primera de Corintios capítulo 9 versículo 20. Usted puede leerlo todo si usted gusta. Voy a hacer mi recomendación, no voy a hacerlo aquí porque no tengo mucho tiempo, pero vamos a escudriñar los versículos, ¿verdad? La vida de Pablo y por qué, digamos, la falsa doctrina del diezmo es falsa. ¿Qué? Vamos a ver. Porque la verdad, o sea, yo no vengo, vea, yo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Yo no le voy a dar mentiras a usted, bendito sea Dios que me libre de eso. Vamos a ver, mire, Pablo lo que está diciendo en Primera de Corintios 9, okay, primera de Corintios 9 20 y vamos a leer hasta el 21, simplemente digamos, escudriñar un poco. Mira lo que dice el apóstol Pablo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Pablo, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo, escuchen esto, aunque yo, dice Pablo, no esté sujeto a la ley, escuche bien, como sujeto la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y vuelve a repetir, Pablo. Los que están sin ley, los que están sin ley como yo, los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Escuche bien. Pablo vuelve a repetir, Pablo, los que están, para ganar a los que están sin ley. Los judíos tenían ley, estaban bajo la ley, pero la ley de quién? La ley mosiaca. Entonces dice, a los que están sin ley, a eso quiero ganar yo. Pero me hago como que estoy sujeto a una ley mosiaca ahorita, pero no lo estoy. Pero no estoy haciendo. Escuche bien. Me he hecho, dice el apóstol Pablo. Bien interesante. Dice, me he hecho, me he hecho, me he hecho de Pablo como judío, para los judíos, para los judíos. Me he hecho como palabra llave. Me he hecho como, o sea, como parecido, ¿verdad? Actuando como judío, ¿verdad? Pero ¿para qué dice Pablo, el apóstol Pablo? Para ganármelos. Para ganármelos. Mire, a este punto que quiero llegar yo. El apóstol Pablo dice, me he hecho como judío, pero judíos
para ganárselos. Dice el apóstol Pablo, me he hecho a los judíos como judío. Mire, más claro no puede estar aquí. Me he hecho a los judíos como judío. Dice, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Ahí está. Me he hecho, me he hecho, dice, para los judíos, me he hecho, dice, a los judíos como judíos. Para ganar, dice, a los judíos, a los que están sujetos a la ley, dice Pablo, y aquí dice, aunque yo, dice Pablo, aún que yo no, no esté, dice Pablo, sujeto, sujeto a la ley. Ja. Mire, es interesante, ¿no? Y Pablo, en la Biblia, que Pablo era fariseo de fariseos. Dice, él venía, dice, como judío, venía de la tribu de Benjamín. Y dice, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. Y somos codianes. ¿Qué es lo que lo quiere decir con esto? Usted sabe que si el hubiera, hubiera pensado o hubiese sido inspirado por el Espíritu Santo para que se continuara con la ley del diezmo, los diezmos, podemos decir, porque era mandato de diezmos, no era un diezmo. ¿Usted cree que él no lo hubiera dicho en sus cartas? Claro que sí lo hubiera dicho, pero eso no era, porque él ya había entendido que había sido salvo por gracia. Y el apóstol lo dice en los Gálatas, que aquí, ¿verdad? Aquel que quiere cumplir la ley y no la cumple, dice el apóstol Pablo que para esa persona, dice el apóstol Pablo, que es que se es castigado por la ley. O sea, en otras palabras, es condenado por la ley. ¿Verdad? Entonces, creo que con esto el apóstol Pablo bien hubiera dicho, dijo, y yo no hubiese dicho, y bueno, pues de aquí para allá siempre vamos a continuar con lo que se practicaba en la ley de Moisés. No, el apóstol Pablo está diciendo aquí, no estoy en la ley, pero para ganar los judíos, mira, como judío. Este punto hay que entenderlo, bendito sea Jesús, para poder, digamos, hacer un análisis cerca de las cosas que hay en las Sagradas Escrituras que no son para la iglesia gentil. Y uno de esos es la gran mentira del, del diezmo. ¿Ya? Podemos aquí poner la gran mentira del diezmo. Esta es una gran mentira, ¿no?
porque la palabra diezmo no era un diezmo, eran tres. Tres diezmos, no era un solo diezmo. Bueno, de todas maneras. Eso ya lo he dicho en otros videos, no lo voy a poder repetir aquí porque no tiene sentido. O sea, por eso mi consejo es que usted lea, escudriña las escrituras. Y leímos Primera de Corintios, ¿verdad? 9, 2, 21, perdón. Ahora vamos a irlos a Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 23. Hechos de los Apóstoles capítulo 23. Cuando a Pablo estaba siendo interrogado, ¿verdad? Por un sacerdote, a ver, Hechos. Ok. El apóstol Pablo habla en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, versículo 6. Dice Pablo, entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos era de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz. El concilio alzó la voz al concilio, ¿verdad? Varones, les dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Estoy leyendo el 7 ahorita. Los saduceos y a la asamblea se dividió y la asamblea se dividió. Miren, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Mire Pablo lo que dice, ¿verdad? Me está juzgando por esto acerca de la resurrección, ¿ya? Y antes de eso, Pablo ya había tenido, ¿verdad? Y él le había dicho las cosas al sacerdote y él no se daba cuenta que era con el sacerdote que estaba hablando. Aquí dice, en el 5 dice, su hijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues, escrito está, no maldiceráis a un príncipe de tu pueblo, ¿verdad? No nos daba cuenta que el que lo estaba juzgando era sumo sacerdote, pero de esta manera. Mire, interesante aquí que el apóstol Pablo dice que es fariseo, es fariseos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Hechos 23, 6. Puede leer del 1 al 8. 1 al 8. Pablo dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy fariseo, de
de fariseos, hijo de fariseo. Eh, ah, yo soy fariseo, fariseo, dice Pablo, hijo de fariseo. ¿Sí? Y en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, el apóstol Pablo le está diciendo allí, yo soy fariseo, no solamente en nombre, no solamente de congregación, soy de familia, hijo de fariseo. Bendito sea Jesús. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo era fariseo y mira lo interesante, ¿verdad? Vamos a escudriñar otro versículo. Ya que estamos ahí diciendo que lo era fariseo, hijo de fariseo, vimos a Mateo 23, 23. Esto yo lo he leído ya todo en las otras clases que hemos dado, pero ¿verdad? No puedo irme todo porque me va a ir mucho tiempo. ¿Verdad? No puedo leer todo eso, pero usted lo puede escudriñar. Bendito sea nuestro Dios para que usted se dé cuenta acerca de estas cosas. Mire, dijo Jesús, Mateo 23, 23, dice, y de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin ser aquello. Lo que dice, esto era necesario hacer, refiriéndose a qué? Al diezmo, ¿verdad? Sin dejar hacer aquello. O sea, para que lo del diezmo tuviera validez, había que guardar la fe, hacer justicia y misericordia con el prójimo. Pero eso no lo estaban haciendo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, pero la pregunta es, ¿en qué tiempo estaba hablando Cristo? Aquí hay que preguntar. ¿En tiempo de gracia o en tiempo de ley? No, él estaba hablando con los fariseos. Obviamente, tenía que de una u otra forma ponerse de acuerdo con los fariseos, porque todavía en ese momento de adquisición, él no había hablado en su vida, de otra manera todavía, les dicen los fariseos, nosotros fariseos hipócritas, y los más, por lo más pequeño que es el comino del mundo. Bendito sea nuestro Dios. Se sabe que el fariseo, para ser fariseo, tenía que ser político. Tenía que estar involucrado en una especie de cuerpo político. Y después que se le daba trabajo al fariseo, el fariseo él no tenía que trabajar. Bendito sea nuestro Dios. Sí era que sembraba un poquito de alrededor de hortaliza, podemos decir, y eso, no sé lo que cosechaba alrededor ahí, pero él lo dejaba, digamos, como diezmaban, digamos, los otros agricultores. Llevaban, me imagino yo, que por sacos de trigo al templo, bendito sea nuestro Dios, a donde se recogía a darle a las viudas y a darle a los huérfanos y al extranjero, y todo lo hemos explicado en los otros videos. Pero sí había una forma de dar, y esa forma era que se llevaba grano, animal, y todo lo que se cosechaba. Eso, por eso es que ellos 10.000 la misma que era producto de la tierra. Bendito será nuestro Dios, pero ellos hacían poquito y de eso daban. Ya como para querer decir, no, pues nosotros estamos dando, miren, nosotros estamos dando, bendito sea nuestro Dios. Así como los permisos pastores, que ellos sí hacen de que dan una ofrendita ahí
o tal vez vieja, bendito sea nuestro Dios, pero bendito sea nuestro Dios. La pobre iglesia, los pobres miembros de la iglesia lo están manteniendo estos permisos. Bendito sea Jesús. Ellos, bendito sea nuestro Dios, y lo dan hasta como un para que los vean, echan el sobre con un ángulo de 45 grados, lo meten en la canasta para que digan estoy viendo. Bendito sea Jesús, igualito los fariseos. Ellos no trabajaban, o sea, el trabajo de ellos era, digamos, los escribas, imagínate que un escriba era los que escribían, bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Le hacían adopciones, ¿verdad? Amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces, en los fariseos, ¿verdad? Era una religión que había, una religión, entonces sí estaba involucrada en lo que es, ¿verdad? Toda la colección de los colección de los diezmos, de los taxis, de todo eso, lo que se hacía, el tributo que se hacía. Por ejemplo, Cristo dijo, es digno de darle a César lo que es a César y a Dios lo que es a Dios. O sea, Jesucristo dijo bien claro en eso, o sea, se pagaba tributo en ese entonces. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, mira lo interesante. Entonces, mire, y él siendo fariseo, hijo de fariseo, le cayó esta palabra. A Pablito le cayó esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿a quién le cayó esta palabra? A Pablo. Bendito sea nuestro Dios. Y Pablo ya después, mire, ni menciona días, sino que menciona ofrenda, bendito sea Jesús. Mírenlo, bonito que es escudriñar la palabra. Por eso, pero aquí, muchos tuercen esto, dicen, y esto era necesario hacer, sin dejar que ser aquí, diciendo, no, porque lo que se daba, lo que era necesario hacer el diezmo, no, el diezmo ya no estaban dando. Lo que era necesario hacer era la cosa muy importante que Jesucristo les había dicho aquí, que era que la justicia, la misericordia y la fe. Eso era lo más importante de la ley. Dice Cristo, y esto es necesario. Sin dejar ser aquello. Entonces, allá se puede probar. Porque hay quien que dice, no, porque el diezmo fue antes de la ley. Entonces, Jesucristo le hubiera dicho, Jesucristo le hubiera dicho, no, pues vea, vea, bien, hombre, diezmen así como lo hizo Abraham. De esa forma está bien. No. Jesucristo le dice, esto era necesario hacer porque después pasó a ser un rey y en esa ley, bendito sea nuestro Dios, se tenían que hacer una serie de cosas que no solamente eran los diezmos, era un montón de cosas. Era verdad, darle de comer a la viuda, en el año de jubileo, yo no podía trabajar la tierra, bendito sea nuestro Dios, tenía que trabajar, y todo el moría, bendito sea nuestro Dios, donde había fruto de la guerra, y ahora, cuando la viuda, y se saciaba de tu fruto, bendito sea nuestro Dios, y yo no le tenía que decir nada. E incluso si yo tenía un esclavo, bendito sea nuestro Dios, en casa, yo tenía allí y ese año no lo trabajaba y en ese año no iba a cambiar, que bien en mi finca, mi propia finca, y yo no le tenía que decir. Y si él de una forma, recogiendo las cositas que habían allá, él prosperaba, yo no lo tenía de que maltratar por eso. Que Dios es bueno, hermano, Dios es justo, bendito sea nuestro Dios. Entonces, miren lo interesante, pero lo interesante, ¿verdad? Que esta palabra era para Pablo. Entonces, pero Pablo hubiera dicho, no, pues si vamos a seguir la ley, pues continuamos. No. No dijo absolutamente nada de eso en todos sus, podemos decir, cartas. ¿Verdad? Se habla de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreo 7 habla acerca de cómo diezmó, digamos, Abraham, pero está haciendo un ejemplo, bendito sea nuestro Dios. Y no dice que eso lo tiene que hacer la iglesia. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Pablo dice,
que, porque se le atribuye a, dice el apóstol Pablo que Abraham diezmó del botín, no diezmó del botín, que bendito sea nuestro Dios. Esas son cosas, hermano, que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, bueno, primero, vamos a ir a otro versículo, el último versículo, ya que está en Filipenses 3:5, ¿verdad? Esto es muy interesante. Este, la palabra de Dios es muy linda, bendito sea nuestro Dios, y uno se goza, bendito sea nuestro Dios, en saber cómo Dios fue tan grande en misericordia y dejarnos esta palabra a nosotros. ¿Verdad? Filipenses 3:5, y dice, circuncidado al octavo día. Miren, no era nada, Pablo. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. Escuche bien. ¿De dónde venía Pablito? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice el apóstol Pablo, fariseo. Otra vez. En cuanto a la ley, dice el apóstol Pablo, fariseo. Mire lo interesante. ¿De dónde venía Pablo? De la tribu de Benjamín. Mire, aquí hay otro punto. Ve que es bueno meditarlo. Vea, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era una de las tribus que diezmaban. La única tribu que no diezmaba era la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín eran unos. Las que diezmaban. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, dice, fariseo. Bendito sea Jesús. Muy interesante. Entonces, creo que podemos decir aquí, si Pablo hubiera dicho, hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo, él hubiera dicho, bueno, pues verdad, hay que seguir diezmando porque yo soy de la tribu de Benjamín y hay que continuar con la ley. No, él nunca dijo nada de eso. Pero podemos ver de que Pablo dice que era del linaje de Israel, o sea, en otras palabras, del pueblo de Israel, de la tribu de la tribu de Benjamín, dice, y era fariseo, de fariseo. Escuche bien. Así es de que, claro, podemos ver de que si Pablo hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hubiera hablado a él y le hubiera dicho, mira, el diezmo está todavía vigente, para la iglesia gentil, él lo hubiera dicho, bendito sea nuestro Dios, pero nunca lo dijo. Consciente que no el diezmo, la doctrina de los diezmos, podemos decir, porque es la doctrina, si se sabía de la doctrina, es diezmos, ¿verdad? Y no es un solo diezmo. Podemos decir, y cualquiera podría no, pero es que Abraham diezmó y solo buen diezmo. Bueno, entonces, diezmo una vez diezmo Abraham, y vaya, métase, vaya a meterse en guerra con un país, y bueno, simplemente como Abraham, ¿verdad? Diga eso y traiga el botón de la guerra y digamos la ley, o porque eso bueno que Abraham, no. Si usted quiere diezmar, diez bendito sea nuestro Dios. O si no prometa, como Jacob lo hizo. Jacob simplemente prometió y nunca diezmó. ¿Verdad? Y yo eso lo digo porque por la misericordia de Dios yo he escudriñado versículo por versículo todo lo que es la vida, todo lo que es la vida de Jacob,
en todo el libro de Génesis, y no aparece que Jacob diezmó, solamente hizo el voto, bendito sea nuestro Dios. Hay algunos que dicen, no, porque Jacob tuvo vacas y que los Dios lo bendijo y que podemos decir que el diezmó. No, 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 es que no es que podemos decir. Bien dice la Biblia que diezmó, no dice la Biblia que diezmó. Es que así tiene que ser, bendito sea nuestro Dios. ¿Ya? Pero si lo ponemos a ver las funciones, bendito sea nuestro Dios, entonces no. Es que, nosotros los vendedores no podemos tener funciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Vaya, con respecto a él, ¿verdad? Con la tribu de Benjamín, podemos decir pues que es una asunción, pero una asunción que respalda un argumento válido, porque en ninguna parte Pablo de que hay que llamar. En ninguna parte habla Pablo que hay que llamar. Entonces, este ha sido todo, por hoy. Esperamos que les haya gustado. Yo les bendiga. Hasta el próximo video.